¿Qué tal amigos? Soy Miguel Peralta y en esta ocasión quiero compartirles un ejemplo de diseño de grupo de pernos que están sometidos por carga excéntrica. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Se trata de una ménsula, como se ve en la figura, a la que están soldados dos ángulos y cada ángulo tiene una carga en compresión que convergen en un punto. Ese punto se encuentra excéntrico al centro de gravedad del grupo de pernos mostrado en la figura. Estos son unos conectores, tal como lo muestra el dibujo. Se trata de una placa en acero que se encuentra conectada mediante pernos a esta columna, al ala de el patín de esta columna. Y las fuerzas que traen los ángulos están externas al centro de gravedad del grupo de pernos. Como esta fuerza es externa, pues entonces habrá un efecto de momento alrededor del grupo de pernos que hace que las fuerzas que se distribuyan en ellos tengan alguna consideración importante. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente: para la ménsula mostrada a continuación, determine la resistencia requerida en los conectores de RSU en función de la carga resultante excéntrica del grupo de pernos, PU, que se encuentra inclinada con respecto al eje vertical, un ángulo de 30 grados, y una distancia medida desde el centro de gravedad del grupo de pernos hasta el punto donde convergen las fuerzas que llevan los ángulos de 120 milímetros. Estas serían las variables del ejercicio. Tenemos una separación entre las líneas horizontales de 60 milímetros entre ejes y una separación entre las líneas verticales o ejes verticales de 80 milímetros, conocido como el gramil. El ángulo de inclinación de la carga corresponde a el ángulo de la resultante entre las dos fuerzas que viajan por los ángulos, a encontrarse en este punto. Entonces, esas dos fuerzas corresponden a las componentes de PU, y al revisar la inclinación de esa carga, de la resultante, encontramos que es 30 grados. Ese es un dato del ejercicio. La excentricidad 120 milímetros. Nuevamente acá la distancia entre el centro de gravedad y el punto donde convergen esas cargas. La resultante PU a 30 grados. N es la cantidad de filas horizontales y M la cantidad de columnas verticales, esto para el grupo de pernos. El producto entre N y M pues, será la cantidad de pernos o de conectores que tenga la conexión, el sistema. Entonces, existen dos metodologías para resolver este ejercicio. La primera se basa en una metodología elástica en la que se distribuyen las fuerzas y son totalmente proporcionales a la distancia con respecto al centro de gravedad de los pernos. Entonces se puede dividir el problema en dos. Uno en el que se descompone la fuerza, PU, su componente horizontal, su componente vertical, y esa fuerza se divide entre la cantidad de conectores y así obtenemos pues, la resultante por cortante en el conector debido a la fuerza PU. Y por otro lado, pues tenemos un momento externo equivalente al PU, y en este caso sería por el coseno de 30 grados, ¿cierto? Por E. Entonces ese PU por E pues sería el momento externo que tendría que equilibrar todos los conectores en la otra dirección. Entonces lo que hacemos es buscar la componente por momento, que en este caso sería PU por E, sería el valor de momento, por C, que es la distancia al perno más alejada, o al perno que quisiera evaluar. En este caso, pues, buscamos el valor de la resultante para el perno más alejado, que va a ser el más crítico, dividido entre la inercia, el momento de inercia polar. Esa es la suma de las inercias alrededor de cada eje. Esta es una fórmula muy análoga a mc sobre i, esfuerzo elástico por flexión. Solo que acá pues lo que estamos es tratando con la inercia
polar. Esto con respecto a cada eje, ¿cierto? Encontramos, y CY sería la distancia al más alejado, que tenemos acá pintado de color azul. Ese sería el más alejado con respecto al centro de gravedad del grupo de los pernos. Entonces, esa resultante nos da en dirección horizontal respecto al momento. Y la resultante vertical por momento, que sería PU por E, que si volvemos al momento externo, por la distancia a la fibra al punto más alejado, que sería el centro de gravedad del conector que tenemos acá relleno de color azul, y C sub X, como lo vemos, sería 40 milímetros, y dividido entre la inercia polar de todos los del sistema de conectores. En este caso, pues sería la suma de las inercias con respecto al eje X, más la suma de la inercia con respecto al eje Y. La inercia polar podría tomarse como la sumatoria de las distancias al cuadrado, pues, para hacer una muy buena aproximación. Válido si todos los conectores tienen el mismo tamaño. En ese caso podríamos, en lugar de calcular la inercia polar, pues utilizar la sumatoria de las distancias al cuadrado. Al final del ejercicio lo que hacemos es encontrar la resultante vectorial de estas fuerzas que hemos descompuesto. Las que están por la carga directa sobre el grupo de pernos, ya pues con cada una de sus componentes, horizontal y vertical, más la componente que genera el momento externo PU por E, coseno de 30 grados. Aquí tenemos todos los datos del ejercicio. Nos dice que la separación entre las filas horizontales es 60 milímetros y la separación entre las columnas verticales es 80 milímetros. Así que N va a ser igual a 4, cantidad de filas horizontales, y M va a ser igual a 2, que corresponde a la cantidad de columnas verticales. El producto entre N y M pues será la cantidad de conectores que tiene el sistema. Entonces, esto es lo que vamos a resolver. Tenemos un grupo de conectores que tienen una carga excéntrica equivalente a PU, con una inclinación de 30 grados y una excentricidad de 120 milímetros. Entonces, lo resolveremos de la siguiente manera. Hay una relación entre el portante máximo del perno más alejado, el conector más alejado, con respecto a la carga. Ese valor se conoce como C, y nuestra tarea es conocer el valor de C. Por otro lado, si quisiéramos conocer la resistencia disponible del sistema, pues podríamos evaluarlo conociendo este coeficiente C por la resistencia individual de un conector, el más crítico. Entonces, el valor de C, siempre que exista excentricidad, será menor a N. En el caso en que C sea igual a N, donde N es la cantidad de conectores, es porque la carga está justamente en el centro de gravedad de los conectores. Cuando eso pasa, pues obviamente, si revisamos la capacidad, pues si tiene 8 conectores y la carga está en el centro de gravedad, no hay excentricidad, por lo tanto, la resistencia total del sistema pues va a ser 8 veces la resistencia individual porque hay 8 conectores. Pero en la medida que exista una excentricidad, pues el valor de C va disminuyendo. Entonces, la tarea consiste en calcular ese valor C. Los datos del ejercicio, acá los recordamos, la separación entre las filas horizontales, la separación entre columnas verticales, la excentricidad que hay entre el punto de aplicación de la carga y el centro de gravedad del grupo de conectores, el ángulo de la carga con respecto al eje vertical, N es la cantidad de filas horizontales, M la cantidad de columnas verticales, y el producto entre N y M pues corresponde a la cantidad de conectores N mayúscula, que para nuestro ejercicio es 8. Entonces, aquí tenemos todos los datos. Calculamos esta variable A partir de esta
deducción general de esta fórmula, que hicimos con el ánimo de la podamos programar en Excel y nos sirva para cualquier cantidad de columnas M y filas horizontales N. La única condición que debemos cumplir para emplear estas ecuaciones que estoy mostrando es que las separaciones S deben ser totalmente constantes, la misma, y las separaciones G también. Si tienen un ejercicio en el que S pueda variar, que sea, por ejemplo, la distancia entre una fila horizontal y otra fila horizontal 60, y la que sigue, por ejemplo, 80, pues entonces ya no podrían aplicar esta ecuación, intentaría hacerlo de una forma más desglosada, es decir, a mano. Por ahora, si tienen esa condición en que sea una distribución de tipo matricial, totalmente simétrica, y además de eso que las separaciones sean las mismas en cada dirección, pues entonces con toda tranquilidad pueden emplear estas ecuaciones. Entonces, primero calculamos el parámetro A, que corresponde a la sumatoria de las distancias en la dirección y al cuadrado más distancias en la dirección x al cuadrado, dividido entre el y máximo, la distancia y más del perno más alejado. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Pues lo que hemos hecho acá es una inclusión en términos de la cantidad de conectores que tiene el sistema y de una forma más directa poderlo calcular. Entonces, reemplazando los valores, aquí ya tenemos definidos cada una de las variables, tal como lo hablamos hace un momento, que corresponde cada una. Encontramos que el valor de A es 542.22 milímetros. No corresponde a una medida de nada en el ejercicio, sino es ya la relación entre la sumatoria de las distancias al cuadrado sobre la distancia en y máximo del grupo de pernos con respecto al centro de gravedad. Luego calculamos un parámetro B, que corresponde a la misma sumatoria de distancias al cuadrado en X y en Y, pero ahora lo dividimos entre la distancia más alejada con respecto al eje X, sería el conector más alejado con respecto a X. Reemplazamos todas las variables que ya habíamos definido nuevamente y encontramos que el valor de B es igual a 1220 milímetros. Y por último, esta ecuación general con la que podemos calcular el valor de C, simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores de teta, n, que corresponde a la cantidad de conectores totales, A, que corresponde a la relación entre la sumatoria de las distancias en cada eje, dividido entre la distancia en y máxima, y B, que corresponde a la sumatoria, a la relación entre la sumatoria de las distancias en cada eje, dividido entre el x máximo. E es la excentricidad. Tenemos todos los datos y podemos calcular el valor de C. Entonces, el valor de C es igual para nuestro ejercicio, reemplazando valores, y los valores de A y B, 3.13. C es igual a 3.13. Cabe aclarar que si la excentricidad fuera 0, en lugar de 120, pues el valor de C tendría que darme igual a 8. 8 tendría que ser el valor de C, porque no hay excentricidad si la excentricidad fuera 0. Muy bien. Entonces, ya teniendo el valor de C calculado con esta excentricidad de 120 milímetros, la carga PU y 30 grados de inclinación, puedo determinar que el cortante requerido en el perno más alejado pues es equivalente a la carga total aplicada dividido entre la constante C. Entonces, tendríamos un valor de PU sobre 3.13, que es el valor de C que acabamos de calcular. Entonces ahí encontramos la resistencia requerida para el conector. Y pues tendremos que diseñar ese conector para que sea capaz de soportar esta fuerza requerida. Muy bien, este es el método 1, el método elástico de distribución elástica. Tenemos otra forma de hacerlo. Se conoce como el método del centro instantáneo de rotación. Ahí hay una pequeña variación, y es que
ya la carga sobre el grupo de pernos no es proporcional a la distancia. Lo que sí es proporcional es la deformación con respecto a un punto que determinaremos llamado centro instantáneo de rotación. Entonces, en algún momento se hizo una prueba experimental en la que se pudo graficar la carga de formación para un perno de 3/4 de diámetro en acero F3125 grado A325, cortante simple. Y se encontró que su comportamiento es tal cual como lo muestra esta gráfica. La carga en cualquier instante era igual a la carga última que pudo soportar el conector por esta expresión. Y está en términos de la deformación. Entonces tenemos acá la deformación máxima, que para el caso de del experimento fue 0.34 pulgadas y la carga máxima que soportó en esa deformación fue 34 kits. Pasado a nuestras unidades, tenemos 8.64 milímetros como carga máxima y la carga última que pudo soportar el conector fue de 329.2 kilonewton. Entonces, con esos valores máximos representativos para un perno de 3/4, podríamos hacer la homologación para los demás sistemas de grupos de pernos. Ya podríamos usar para pulgada, para media, dependiendo a la configuración que estemos analizando. Entonces, aquí lo importante es que la deformación en cada conector sí es proporcional a la distancia desde un punto que denominaremos centro instantáneo de rotación. Pero la resistencia en cada conector ya no es proporcional, se basa en el cálculo por medio de esta fórmula que está en función de la deformación de cada conector. Muy bien. Entonces, este es el concepto del método del centro instantáneo de rotación. Entonces, vamos a resolver. ¿En qué se basa ese método? Tenemos que encontrar un punto que no conocemos. Este punto se conoce como centro instantáneo de rotación. Y la clave o la solución está en que con respecto a la carga y con respecto a los componentes de cada uno de los conectores, la sumatoria de fuerzas en la dirección X, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y la sumatoria de momentos con respecto al centro instantáneo de rotación tiene que darme 0. Es un punto donde hay un total equilibrio de todo el sistema. Entonces, aquí viene un proceso de iteración hasta encontrar ese punto. Entonces, la sumatoria de todos los momentos que me ofrecen cada uno de los conectores será pues, el producto entre la distancia que hay entre el centro instantáneo de rotación y la coordenada del conector. Pues aquí está, por ejemplo, para esta R1, pues el momento que genera este conector 1 será igual a una fuerza R1 por el brazo que hay desde el punto supuesto de centro instantáneo de rotación hasta el conector. Entonces, podría sumar con respecto al centro instantáneo de rotación todas esas fuerzas por distancia. Las fuerzas van perpendiculares a esa línea que une el centro instantáneo de rotación con cada uno de los conectores. Y las fuerzas, pues las podemos calcular mediante esta expresión, R sub I igual a la R última de los 329.2 kilonewton por 1 menos Euler a la menos delta sub I. Esto es para el conector I, cualquiera de estos, en este caso tenemos 8, podría ser para el 5, para el 6, para el 7, y lo elevamos, dividido entre 2.54 y elevamos todas las 0.55. Entonces ahí tenemos cada una de las resultantes de la fuerza que estaría aplicada en cada conector.
Entonces, para determinar cada una de las deformaciones para cada conector, pues como hablamos en la diapositiva anterior, pues, esa deformación es totalmente proporcional a la distancia que hay entre el centro instantáneo de rotación y el punto donde está cada conector. Entonces, en esa proporción, solo una semejanza de triángulos, encontramos que por proporcionalidad, cada una de esas deformaciones será pues, equivalente a la distancia R sub I dividido entre la distancia máxima. Por ejemplo, para este esquema, el conector que está más alejado de todos del centro instantáneo de rotación es el conector 5. Luego ese tendrá la máxima deformación y pues se supone también que tendrá la resistencia última. Y de ese nos amarramos para distribuir las fuerzas en los demás conectores. Entonces, de hecho, podríamos descomponer esas fuerzas, cada una de ellas. Por ejemplo, la R1 tendrá dos componentes, una en X y otra en Y, creando pues esta expresión, ya teniendo en cuenta los componentes. Aquí lo que estamos haciendo es multiplicando ya sea por el seno o el coseno, de acuerdo a cada componente, y después para poder hacer la sumatoria con respecto a los ejes X y Y. Podemos hacer también la sumatoria de momentos con respecto al centro instantáneo de rotación. Tiene que ser igual a 0 y eso es igual a la sumatoria de todas las resultantes por distancia, cada una de las fuerzas R por la distancia a la que está el centro instantáneo de rotación. Recuerden que va perpendicular a esa distancia, entonces es un momento que nos da cada conector, menos la carga P por R sub 0. Este sería como el momento externo que estaría proporcionando la carga externa a 30 grados con respecto al centro instantáneo de rotación. Entonces, es más fácil si descomponemos esa fuerza, ese momento, perdón, en dos. Uno que me da la distancia R sub 0x, que lo podemos calcular, sería igual a esta distancia supuesta del CIR más la excentricidad. Así podríamos tener R sub 0x. Y el otro, la otra componente sería P por el seno de teta por Y, que es la componente vertical con respecto a donde se encuentra el CIR, el centro instantáneo de rotación. Entonces, podríamos estimar también mediante esta ecuación, tomando las componentes horizontal y vertical y haciendo momentos con respecto al centro instantáneo de rotación. Es más fácil que geométricamente establecer el valor de R sub 0, aunque se podría. Entonces aquí nos podemos facilitar la cosa. Entonces el valor de P lo puedo despejar de la sumatoria de momentos con respecto al centro instantáneo de rotación. Este sería el valor de P, lo calculamos y reemplazamos el valor de P en esta ecuación. Esta ecuación es la sumatoria de todas las componentes horizontales en X, pues menos el valor de P por el seno de teta, pues, tiene que darme en equilibrio, eso debe dar 0. Y lo mismo en la dirección Y, pues, la sumatoria de todas las componentes en Y, ¿cierto? Menos P por el coseno de teta, pues tiene que darme también 0. Si se cumple que los dos valores sean iguales a 0, pues entonces habré encontrado el valor de P correcto. ¿Sí? Es decir, que las coordenadas del centro instantáneo de rotación son correctas. Y el valor de C es la relación entre la carga aplicada y el R último, que en este caso sería la máxima resistencia del conector de 329.2. Ese sería el valor de C. Y ahí terminaríamos nuestro ejercicio. Entonces, ya para el ejemplo, probemos. Entonces, hacemos esta tabla muy sencilla. Podemos probar con esta ubicación del centro instantáneo de rotación. Es un valor tentativo.
hay algo muy fácil de identificar, es que por la ubicación de la carga, ¿cierto? Y la inclinación, pues la distancia más corta muy seguramente se podrá ubicar en el segundo cuadrante con respecto a los ejes X y Y, tomando como referencia X00, que es el centro de gravedad del grupo de conectores. Entonces, en este cuadrante, pues, tengo ya un indicio de que puede estar ubicado el centro instantáneo de rotación para poder hacer equilibrio por todo el sistema. Eso es por la orientación de la carga. Si, por ejemplo, la carga fuera totalmente vertical, o sea, la etiqueta fuera cero, pues la distancia más corta la encontraré siendo perpendicular pues, sobre la línea del eje X. Por lo tanto, RY pues, no sería necesario proponer un valor, sería igual a cero. Solo lo único que tendríamos que encontrar es el valor de RX, donde todo el sistema equilibra. Muy bien. Entonces, probemos ahora con en X menos 30 milímetros con respecto a los ejes cartesianos, donde, repito, el 0, 0 es el centro de gravedad de los conectores, y RY es positivo, para que nos quede esa primera iteración en el segundo cuadrante de nuestro sistema. Entonces, se plantea construir esta tabla. Aquí para cada conector son 8. Aquí están las coordenadas con respecto al centro de gravedad de los conectores, de cada uno de los conectores, y la distancia que hay, en este caso, RXY y RY, con respecto al centro instantáneo de rotación. Entonces acá lo que hacemos es, tal como lo mostramos en la diapositiva anterior, cada RXY pues será igual a la coordenada del conector menos la ubicación que proponemos en X del CIR. Y lo mismo en Y. Y sub Y igual a la coordenada en Y de cada conector menos la coordenada del punto RY que hemos propuesto. Así construimos estas dos columnas. Acá por Pitágoras calculamos la distancia que hay, R sub I. Determinamos cuál es la mayor de todas las distancias con respecto al centro instantáneo de rotación propuesto. Encontramos que efectivamente la del perno o el conector 5, miren que es 138.92 milímetros. Si regresamos al esquema, efectivamente el conector 5 es el más alejado del grupo de pernos con respecto a donde ubicamos el centro instantáneo de rotación. Y con ese R máximo, empleando la ecuación para calcular la deformación en cada conector, esta ecuación que corresponde a cada una de las distancias, la distancia máxima por la deformación máxima, que en este caso es 8.64. Estos dos valores vienen como resultado de la experimentación con el perno acortante simple de 3/4, que les mencioné hace un rato. Entonces podemos calcular cada deformación de cada conector. Entre más alejado esté el conector del centro instantáneo de rotación, pues más se va a deformar. Y pues como podemos calcular cada una de las fuerzas que lleva el conector, esa fuerza se llama R sub I, está en función de esa deformación. Y ya no se comporta de manera lineal, como el método elástico, sino por medio de esta ecuación, que como ven está en función de la deformación de cada conector. La deformación del conector 3, por ejemplo, depende, perdón, la fuerza en el conector 3 depende de la deformación del conector 3, para darles un ejemplo. Entonces ya tenemos todas las fuerzas y también las podemos descomponer. Acá pues está la fuerza, pero dirigida perpendicularmente con respecto a la línea de longitud R que hay entre el centro instantáneo de rotación y cada conector. Entonces aquí están la descomposición de esa fuerza, los ejes X y Y, y podemos sumar todas las fuerzas en X y encontrar que los conectores en cada dirección
provee una componente y en la otra dirección una resultante como la sumatoria de esas componentes. El momento que hay con respecto al centro instantáneo de rotación, pues será el producto entre cada uno de las distancias R sub I por cada una de las fuerzas R sub I. Entonces se suman, todas van en la misma dirección. Y ese sería el momento total si sumamos todo lo que provee cada conector. Entonces empecemos a revisar. La carga P pues, la determinamos mediante esta expresión. En este caso sumamos la sumatoria de los momentos dados por los conectores dividido en R sub 0x coseno de teta más RY sir seno de teta. Encontramos el valor de P y lo reemplazamos en las dos ecuaciones de equilibrio para las sumatorias de fuerzas en X y Y. La sumatoria de los R sub X y pues corresponde a esta suma de esta columna, en este caso son 597.59, y la sumatoria de los RY pues corresponde a 665.63, que es la suma en esta columna. Entonces, observen que el valor de, reemplazando los valores, esto no nos da 0, lo que quiere decir que los valores propuestos de RX-IR y RY-IR no son adecuados, no son la solución al problema. Nos toca seguir iterando hasta encontrarlos. ¿Sí? Entonces, esta tabla se puede armar en Excel e ir por cualquiera de las funciones, puede ser un buscar objetivo. Si busco el objetivo de que con respecto a las fuerzas en X sea igual a 0, pues entonces juego con la instancia RY-IR. Y si voy a revisar que las fuerzas en Y sean igual a 0, buscando el objetivo, pues entonces la celda que pongo a variar será RX-IR. Y de esa manera itero hasta encontrar que se cumplan estas dos condiciones. Pues el valor de P, lo que hago es despejarlo y las otras dos pues, deben cumplir para ese valor de P obtenido. Y de esa manera encuentro solución al problema. En este caso, para considerar menos 30 milímetros en X y 30 milímetros en Y, las coordenadas del centro instantáneo de rotación, no hay equilibrio, entonces se debe volver a iterar. Suponga que ya hizo muchas iteraciones y encontramos ahora estos dos valores RX y RY. En X, menos 45.37 milímetros con respecto al origen, que es el centro de gravedad de los conectores, y en Y, 33.01. Acá tenemos R sub X0, sería igual a la excentricidad, menos R sub Xy, que como está negativo, resulta ahora sumando, nos queda que la R sub X0 es 165.47 milímetros. Volvemos a llenar nuestra tabla, tal cual como lo expliqué en la anterior diapositiva. Recalculamos nuevamente el valor de P, ya que es 1332.87. Revisamos las fuerzas en cada dirección, en X y Y, y pues miramos que la tendencia es a 0. Hasta el tercer decimal, podríamos ya parar ahí, porque pues el valor de C no va a cambiar, va a ser el mismo. Entonces, el valor de C, calculado ya, habiendo revisado que se cumpla el equilibrio, pues C es igual a P, que acá lo calculamos, 1332.87, sobre R último, que es la capacidad máxima del conector. Y encontramos que el valor de C es igual a 4.05. C es igual a 4.05 en esta configuración de conectores. Y entonces, pues la resistencia requerida para el diseño del conector será equivalente a PU que tengamos en el sistema sobre este valor C, que cumple esta consideración. Algo importante es que a pesar de que las deformaciones, la deformación y la carga última son para 3/4, repito, el valor de C es equivalente para cualquier
diámetro o tipología de conector, porque esto es solo un arreglo geométrico, solo un arreglo geométrico y es un tema de proporción, porque el valor de C es adimensional. Así que puedo, para este caso, empleando el valor de C, usar conectores de media, de 1 pulgada, de 7 octavos. Es decir, el valor de C es el coeficiente que me va a ayudar a determinar ya sea la carga requerida en el conector o la capacidad resistente del sistema. Hagamos una comparación entre los métodos, revisemos la resistencia requerida. Entonces, para las mismas condiciones de excentricidad e inclinación, suponga que la carga última PU aplicada en la ménsula que vimos al inicio del ejercicio sea 350 kilonewtons, más o menos 35 toneladas. Entonces, la resistencia requerida en cada conector para esa carga que está inclinada 30 grados con respecto a la vertical y alejada 120 milímetros del centro de gravedad del grupo de los 8 conectores, R sub, pues si empleamos el método de distribución elástica, el método elástico, pues será RO igual a 350 sobre 3.13. Cada conector debe ser capaz de soportar una fuerza resistente de 111.8 kilonewtons, que sería el pi R sub n minúsculo. El método 2 consiste en el centro instantáneo de rotación. Pues, para ese caso, el valor de C es 4.05. Por lo tanto, la resistencia requerida será 86.42 kilonewtons. Quiere decir que en este ejemplo, el método elástico es más conservador con respecto al método del centro instantáneo de rotación. A pesar que el método elástico es más directo, como ven, pues solo reemplazamos en 3 ecuaciones, evaluar A, B y C. En el método instantáneo de rotación sí nos toca hacer un procedimiento más elaborado mediante iteraciones en Excel. Entonces, para este ejemplo, la resistencia requerida por el método elástico es un 29.4% mayor que el obtenido por el método del centro instantáneo de rotación. Ahora bien, supongamos ahora que queremos calcular la resistencia disponible del grupo, de los 8 conectores. Entonces, la resistencia disponible de un conector, para nuestro ejemplo, pues es el mínimo valor entre. El R mínimo es el que gobierne en la resistencia del conector como tal. Entonces, el conector tiene 5 estados límite para este ejemplo. Tendríamos que estudiar el desgarramiento en el patín de la columna, el aplastamiento en el patín de la columna, el desgarramiento en la placa y el aplastamiento en la placa. Esto para los materiales de la columna y la placa como tal. Y la fractura por cortante en el perno. El menor de esos 5 estados límite sería la resistencia del conector. ¿Sí? No podemos solo hablar de lo que soporte por corte el perno, sino incluir los otros estados límite, porque el conector dejará de resistir carga cuando se sobrepase el mínimo de estos estados límite que cabe mencionar. Entonces, suponga que sea la resistencia de cada conector, la resistencia disponible de 125 kilonewtons, el mínimo entre estos estados límite que acabo de mencionar. Entonces, por el método de distribución elástica, el método elástico, pues la resistencia de grupo pi R sub n será igual al factor de C obtenido, de 3.13 por 125. El grupo soportará 391.3 kilonewtons. Si empleamos el método del centro instantáneo de rotación, pues la resistencia disponible será igual al coeficiente C, en este caso, para este ejemplo, nos dio 4.05 por 125 kilonewtons, que es la resistencia de un conector. Por lo tanto, la capacidad será de 506.3 kilonewtons. Por lo tanto, pues volvemos a observar acá que el método elástico es conservador con respecto al método empleado del centro instantáneo
de rotación. Entonces, básicamente el problema se reduce a conocer el valor de esa constante C, cuánto vale C. La constante C se encuentra tabulada en el manual de construcción de la ISC. Esta es una fotografía de mi manual. Resulta que para nuestro caso no es tan útil emplear estas tablas, primero porque las separaciones, las excentricidades están dadas en pulgadas y digamos que hay ciertas separaciones definidas que usualmente no usamos acá en Colombia. Entonces, la tabla nos puede ayudar incluso para que ustedes, después de que armen la hoja de cálculo, acabo de mostrar, verifiquen con los datos que los valores de C les den exactamente iguales. Yo ya lo hice, ya me dio, muy bien. Entonces, digamos que no es muy usual emplear las tablas del manual para nuestras dimensiones en milímetros para la fabricación de estructura de acero en Colombia. Sin embargo, pues esas tablas ya existen y pues podemos nosotros construir nuestras propias tablas ya con estas herramientas. Otro tema es el ángulo de inclinación. La carga P en las tablas del manual está acá a 15 grados, de 0 hasta 75 grados. Y en el caso de nuestro ejemplo, pues podemos poner el ángulo que queramos. Entonces, pues, realmente vale la pena armar las hojitas de cálculo y tener una muy buena herramienta para el cálculo de sus conexiones en estructuras en acero. Bueno, este era el ejemplo que quería compartirles el día de hoy. Espero les sea muy útil para que sigan estudiando y promoviendo muy buenas prácticas de diseño de estructuras en acero. Muchas gracias y que tengan un feliz día.